¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a República en este lunes 14 de octubre de 2019. Les saluda Wendy Monterrosa. La elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos lleva 23 días de retraso. Y eso es porque los diputados de la Asamblea Legislativa no se ponen de acuerdo sobre quién debe dirigir esta institución. En los últimos días ha circulado el nombre de uno de los candidatos que podría tener el aval del FMLN y de Arena, es decir, los votos necesarios para ser procurador. Sobre este nombramiento es importante también preguntarse, ¿qué criterios han establecido los diputados para elegir al procurador? ¿Qué tanto pesa la idoneidad del perfil sobre los intereses políticos? ¿Contará el país con una persona fuerte, con la capacidad de denunciar dentro del mismo Estado las violaciones a los derechos humanos? A estas y a otras preguntas responderán nuestros invitados de esta mañana. Comenzamos con la entrevista. Bien, y como ya lo poníamos en contexto, de esto vamos a conversar esta mañana. Hay muchas preguntas y muchos puntos importantes sobre esta elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y damos la bienvenida a Saúl Baños, director de FESPAD. Nos acompaña también en el estudio Manuel Escalante, subdirector del IDUCA, y Eduardo García, director de ProBúsqueda, para hacer este análisis. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Wendy. Un saludo a los amigos y a todos los que están en casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días. Buenos días a los televidentes también. Bien, antes de iniciar con esta entrevista, quiero recordarles que estamos en las redes sociales, aparecerán en pantalla para que usted también participe, pueda hacer sus preguntas, comentarios sobre el tema que estamos conversando esta mañana. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV, nos encuentra también en el WhatsApp en el 7318-7627 y estamos también en Facebook como República TV 33. Bien, desde el 22 de septiembre, esta institución, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se mantiene acéfala. Como ya lo decíamos al inicio de este programa, los diputados de la Asamblea Legislativa no han logrado ponerse de acuerdo, no han logrado establecer un consenso sobre quién va a dirigir esta institución tan clave para el país. ¿Qué refleja, en su opinión, este retraso de la elección del Procurador? ¿A qué responde? Bueno, creo que la Asamblea Legislativa no ha perdido la costumbre de desarrollar los mismos procesos, la falta de voluntad política para elegir a funcionarios de segundo nivel. Han hecho un proceso que en principio aparenta un proceso transparente. Hay una apertura del llamamiento que se hace, se inscriben 24 personas, entre mujeres y hombres, y luego también se da un proceso de consulta pública. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, empiezan a darse algunos conflictos en cuanto a que no utilizan un baremo. Organizaciones de sociedad civil estamos planteando de que se establezca un mecanismo, una metodología clara, pero sobre todo pública y transparente, y no se hace. Y peor aún, cuando cada uno de los miembros que conforman la comisión, la subcomisión ad hoc que se establece, no dan a conocer los criterios por los cuales ellos presentan sus ternas. Hasta el momento, ninguna organización de la sociedad civil, los medios de comunicación ni el público en general conoce cuáles son los criterios para los cuales se fundamentaron los diputados de la subcomisión y de la comisión política ahora de la Asamblea Legislativa para discutir qué personas pasan. Cada uno de los partidos políticos estableció una terna de candidatos, candidatas, y ahora se tiene una lista sumamente corta. Hay 3 nombres que están girando en derredor y se sabe de que hay negociaciones, así como sucede o ha sucedido en otras elecciones, y no tenemos conocimiento cuáles son los criterios que se establecen para ello. Nosotros hemos planteado de que debió haber habido un baremo, también de que debió haber sido pública los criterios establecidos para la elección, cumpliendo con los requisitos que se establece en la Constitución de la República, así como también en la Ley Orgánica de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Además, para que la gente lo tenga claro, cuando dice baremo, ¿a qué se refiere? ¿Qué elementos debe tener esta, digamos, evaluación que debe hacer? Pues el baremo es una herramienta metodológica que establece criterios estándar
Por ejemplo, la Constitución de la República establece dos requisitos fundamentales y esos deben de ser desarrollados. Uno tiene que ver con la instrucción y otro con la moralidad notoria. Estos dos elementos que establecen notoriedad deben de ser públicos, verificables, y no solo únicamente con atestados, es decir, documentos, sino que esos documentos también deben de ser objetivamente verificables. Eso pasa porque las personas que se someten a este proceso público deben de también estar anuentes a que la ciudadanía, la Asamblea Legislativa, haga investigaciones sobre sus ejecutorias personales y profesionales. Eso no se ha hecho. Y si se ha hecho, no se ha hecho público. Y por eso nosotros estamos insistiendo en que las personas que están a punto de ser electas, bueno, una persona de esas tres que se están mencionando, debe de haber un escrutinio público, verificable, objetivo, y eso no se ha hecho. Por lo tanto, el baremo lo que establece son condiciones estándar, es decir, que a cada candidato se le debe de aplicar la misma norma, los mismos criterios para tener resultados que sean favorables para tener un procurador, en este caso, sumamente capaz, con atestados verificables, objetivos y que reúnan las condiciones y los requisitos que establece la Constitución y el cargo también. Eduardo, ¿cuál es su lectura sobre este retraso que estamos viendo y si coincide con lo que dice Saúl? Esto es algo que lo hemos visto en otros procesos también, digamos, no es nuevo que la Asamblea Legislativa se tarde en elegir algún cargo, sobre todo hablando del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Sí, yo creo que los diputados confunden público con transparencia, ¿no? Ellos dicen públicamente en la posición que están, cuáles son, y la transparencia es todo lo contrario, ¿no? La transparencia va más allá. La transparencia es, como decía Saúl, ver también si tienen deudas pendientes, si tienen sentencias ejecutorias, si tienen sanciones legales, si tienen conocimiento, y eso no se ha evaluado bien, ¿no? Ellos han hecho público un procedimiento, pero no han sido transparentes. No han sido transparentes puesto que el presidente de la Asamblea de la República dijo en comentarios públicos, ¿verdad?, que ellos estaban negociando un procurador, una procuradora de derechos humanos que violentara los derechos humanos, ¿no? Es decir, que estuviera a favor de la vida, que estuviera en contra de la despenalización del aborto en todas sus materias, ¿verdad?, que prohibiera los matrimonios de las personas con el mismo sexo y sobre todo que no sancionara a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. Entonces, públicamente han dicho todo eso, pero eso no implica una transparencia de la idoneidad de una persona que va a ostentar un cargo. La Procuraduría se estableció con los acuerdos de paz precisamente para proteger a la ciudadanía de los excesos del Estado y están buscando una persona que en connivencia con la Asamblea, con la delincuencia, ¿verdad?, vulnere los derechos de las personas. Las personas tienen derecho a conocer la verdad, a acceder a la justicia, a ser reparadas, como en el caso del conflicto armado, ¿no? Y están buscando a un procurador de derechos humanos, precisamente que cegue esa justicia, que no sancione a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Paralelo a eso, la Asamblea Legislativa está analizando la posibilidad de ponerle más tiempo, mayores sanciones a aquellos delitos cometidos o iguales a los cometidos durante el conflicto armado, como es la desaparición forzada. Hoy le quieren dar 30, 40 años al delito de desaparición forzada, pero quieren indultar, quieren perdonar, quieren amnistiar a los cometidos, ese mismo delito cometido en el contexto del conflicto armado. Antes de conocer su valoración, Manuel, me gustaría que viéramos unas declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, sobre este tema de la elección del procurador. Adelante. Estamos cerca de alcanzar un acuerdo y los acercamientos van cada vez más cerca y sin dar nombres decirles pues que muy probablemente, porque mientras en política lo único cierto es lo que ya pasó y muy probablemente ahora podamos elegir al procurador, pero hay que esperar estas 4 horas de lo que... ¿Qué pasa? ¿De acuerdo con todos los partidos políticos, doctor? Pues eso es lo que se trata, Bueno, quizás es posible que ya se pusieron de acuerdo con el FMLN porque en el caso de Ghana no nos han llamado a ninguna reunión ni a ninguna bilateral. Sí, pero nada más hemos sido la pelota de ping-pong. Nos toca ver izquierda, derecha, porque esa es la realidad. No podemos soslayar que hay un hecho que está presente, que por eso no se ha elegido. Como PCN me da pena ajena que se irrespete el estricto cumplimiento del reglamento y de la ley en el país. ¿Se han dicho nombres? Pues por ahí se barajan algunos, pero hasta ahí nomás son ellos los responsables de ponerlos sobre el tapete. ¿A quiénes les han informado? Bueno, mencionan el nombre de Apolonio, que es el que tendría el beneplácito,
para pagar la deuda de un partido al otro. Solo eso le puedo decir. Gracias. Bien, y con base a estas declaraciones que daban los diputados, ¿qué evidencia, Manuel, a su juicio, este retraso que estamos viendo en la Asamblea Legislativa? Ya lo denunciaban, algunos diputados dicen, pareciera que la negociación está ahora entre el FMLN y Arena. Yo rescataría la parte final de la última nota, ¿no? Y lo resumiría de la siguiente manera, y es, esta situación no es más que una burla más por parte de la Asamblea Legislativa hacia la institucionalidad y el pueblo salvadoreño, ¿no? O sea, es decir, terminan con carcajadas frente a un problema estructural muy grande. Y quizás, esto quería decirlo al final, pero quizás importante, porque para mí es trascendental señalar esto, porque a diferencia de los otros órganos de Estado, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es una institución que nace con los acuerdos de paz. O sea, es decir, es, digámoslo así, una de las joyas de la corona de nuestros acuerdos de paz. Esta es la segunda vez consecutiva en que la Asamblea Legislativa se está tardando en elegir al procurador. Lo mismo pasó la elección anterior hace 3 años. Se tardaron unos cuantos días en elegir. Entonces, claro, ahora, además de que continúa con el retraso, se continúa haciendo también, como bien lo indica el último diputado que habló, hay un acuerdo de, digámoslo así, de negociación, ¿no? Ya también otro diputado del PCN lo había dicho en otro programa de opinión, en donde está claro que hay una negociación entre la Ley de Reconciliación Nacional y la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Situaciones que no deberían de estar bajo lógica de negociación, porque son procesos completamente distintos y además cada uno de ellos tiene que tener su propio método de trabajo. Y ahí más o menos, lo que rescataría lo que decía Saúl en el tema del baremo. O sea, es decir, ¿qué es lo que al final yo podría resumir un baremo? El baremo, digámoslo así, es como un instrumento a través del cual se va a examinar a una persona. Este es como un examen en el colegio, un examen en la universidad. Un estándar definido que se aplica para todos. Exactamente, ¿no? Y para todos los que se encuentran en la misma condición. Porque yo, por ejemplo, un elemento diferenciador que no hicieron en la Asamblea Legislativa fue con respecto a la procuradora que iba de reelección. O sea, es decir, es que la procuradora no se le puede considerar como una candidata más. Tenía que considerársele en relación a los 3 años de trabajo que venía realizando, ¿no? O sea, ¿qué quiero traer a cuenta? Que el baremo tiene que estar en función de la situación concreta de la persona que va a optar al cargo. O sea, no se le puede tratar a todos por igual cuando están en situaciones distintas, ¿no? Ese por un lado. Y por el otro lado, que yo creo que también es un elemento estructural que hay que reflexionar, ¿no? Y no cada 3 años, sino que tenemos que comenzar ahora es, bueno, vamos a evaluar a los candidatos, pero ¿quién evalúa al candidato? O sea, ¿quién es el evaluador? ¿Realmente nuestros diputados saben de qué es derechos humanos? ¿Realmente nuestros diputados entienden el sentido de la jurisprudencia constitucional? O sea, es decir, ¿quién me va a evaluar? Si alguien me va a evaluar de derecho constitucional, no sé, yo no esperaría que fuera un ingeniero eléctrico, esperaría que fuera un abogado constitucionalista, ¿no? Entonces, de repente, cuando vamos viendo quiénes son los que se sientan y hacen la aparente evaluación o la aparente entrevista, nos damos cuenta que, bueno, o deberíamos de saber cuál es el perfil de estos evaluadores diputados en relación a sus conocimientos en derechos humanos. Hablando del procurador, pero lo mismo hablando del fiscal, lo mismo hablando de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, porque al final, claro, todo lo que comienza mal, termina mal. Si nuestros evaluadores no conocen del objeto que están evaluando, los evaluados evidentemente van a ser electos por otros criterios distintos al área de conocimiento que se les está planteando, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que nos centráramos un poco sobre los perfiles, es decir, quiénes son las personas que están al momento gozando de simpatía o favoritismo por los partidos mayoritarios, sobre todo el FMLN y Arena, para ser el próximo procurador para la defensa de los derechos humanos. Hacemos pausa y regresamos enseguida, no nos cambien.
Estamos de regreso esta mañana haciendo un análisis sobre la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el retraso que tiene esta institución de 23 días y cuáles son los criterios que han establecido los diputados de la Asamblea Legislativa para poder elegir al titular de una institución clave para el país que tenga posición fuerte y férrea, además de investigar violaciones a los derechos humanos en un país con altos índices de violencia. Nos acompaña esta mañana Saúl Baños, director de FESPAD. También está con nosotros Manuel Escalante, subdirector del IDUCA, y Eduardo García, director de ProBúsqueda, que están haciendo un análisis a este tema. Saúl, usted en la primera parte de la entrevista decía algo que me parece muy interesante, y es digamos, en la Constitución establece que uno de los requisitos que debe tener el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos es la moralidad notoria. Sin embargo, estamos viendo que uno de los candidatos favoritos que se están barajando en este momento es José Apolonio Tovar, quien tiene un expediente abierto en la Fiscalía General de la República. Además, tiene un juicio de cuentas en la Cámara Tercero de primera instancia de la Corte de Cuentas y 3 procedimientos que ya concluyeron en el Tribunal de Ética Gubernamental, y adicional también ha donado dinero al partido FMLN en 2016. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, debo decir que parece ser que no solo el candidato Apolonio Tovar. Sí, hay otros también que tienen expedientes abiertos. Hay que decir de que los 3 candidatos que están, 2 hombres y una mujer, que están ya en la lista corta, que creo yo que concretamente la Asamblea Legislativa va a tomar en cuenta para nombrar el nuevo titular, tienen esos señalamientos. También debo decir de que a mí personalmente, como director de FESPAD, no he verificado si esos señalamientos son ciertos, porque también hay que decir de que hay o ha habido en el proceso descalificaciones de algunos candidatos que no son ciertas. Hay mucha desinformación y no tenemos mecanismo para verificar. Quiero hacerme un poco atrás y decir de que de la lista abierta de 24 que había, personas a quienes nosotros conocemos y estaban como candidatos, también algún medio de comunicación le hizo señalamientos serios y que nos consta que no son verídicos. Al igual que podría estar pasando con los candidatos que están en la contienda y en la lista corta. Habría que verificar. 2 de ellos han sido y ejercen la judicatura. También hay que reconocer de que los funcionarios públicos están expuestos a que un ciudadano disconforme con una resolución judicial puedan correctamente recurrir a un tribunal superior, pero a veces se va a las instancias administrativas como el Tribunal de Ética Gubernamental. Creo que también dentro del proceso la Asamblea Legislativa debe o debió haber verificado si ciertamente esas denuncias que posiblemente o presumiblemente están en la Fiscalía General de la República, en el Tribunal de Ética Gubernamental, en la Corte de Cuentas de la República, fueron concretamente sancionados o no. Porque hay que decir que también cualquier ciudadano puede ir a cualquiera de estas instancias y abrirle un proceso a un candidato. Entonces, justamente a eso es lo que nos referimos, que la Asamblea Legislativa debe de verificar ciertamente si esos señalamientos son ciertos o no. Y desde la perspectiva procedimental, decir si hubo razón de causa para abrir esos casos o si fueron cerrados. Porque, vuelvo y repito, cualquier funcionario público está con la posibilidad de ser señalado. Uno de los 3 candidatos también se menciona de que un hermano es un exmilitar que ha sido llamado por la Audiencia Nacional de España. Eso lo manejan los medios de comunicación. Hay que verificar si eso es cierto. Porque de ser electa esta persona, que no es Apolonio Tovar, sino que el otro candidato, mire, yo creo que habría un conflicto de interés bastante serio, porque las organizaciones de derechos humanos estamos hablando justamente del tema de la Ley de Reconciliación Nacional, en donde se busca que se sancione, que se castigue a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Y nos parecería contraproducente, contrario a la razón y al buen sentido, de que un procurador tenga un hermano que está siendo recurrido en un tribunal por crímenes de lesa humanidad. Y así creo yo que debería hacerse el análisis de cada uno de los candidatos. Lo que yo sí creo es que hemos dicho acá de que la Asamblea Legislativa
está repitiendo procesos poco transparentes. Eso es una concreción que está ahí y que debe de superarse y que no creo que se va a superar en este interín que estamos teniendo en la elección del procurador o procuradora de derechos humanos. Creo que es una deuda pendiente que debemos de resolver, no solo por la elección del procurador, sino que con todas las elecciones de segundo grado que se dan en la Asamblea Legislativa. Este tipo de negociaciones que se hace. Yo recojo lo que decía Manuel y eso es un punto que nos preocupa grandemente, el hecho de que se esté teniendo como moneda de cambio la aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional. Eso sí creo que nos parece sumamente grave que esté sucediendo en la Asamblea Legislativa. Ya hemos tenido ejercicios similares en donde los atrasos no obedecen a que no se ponen de acuerdo, sino que están negociando, como dijimos, como moneda de cambio, otros aspectos que pueden ser igual o más relevantes que una elección de segundo grado, porque hay que recordar que la Ley de Reconciliación Nacional viene siendo trabajada después de que la Sala Constitucional en julio de 2016 declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993. También nos preocupa eso de que la Asamblea Legislativa esté haciendo un proceso muy poco transparente y que esté llevando la discusión a una negociación y que tengan la poca decencia, el descaro de decirlo frente a las cámaras, ante todo el público, ante los medios de comunicación, de que están negociando el nombramiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero no se dice exactamente qué se está negociando, como dice usted. Justamente, es decir, habría que analizar. Y ante la poca información, creo que las especulaciones son ciertas las que nosotros estamos haciendo. Creo que no nos queda duda de que hay una negociación porque coincide con la Ley de Reconciliación Nacional, con el tiempo que le ha dado la Sala Constitucional, que se vence el 13 de noviembre. Por lo tanto, también hemos descalificado las consultas que se han hecho, las supuestas consultas, así denominadas, que se han hecho, para tratar de dar legitimidad, de dar validación a ese proceso de aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional. Eduardo, ¿cuál es su lectura sobre estos 3 perfiles que se están barajando y estos señalamientos de que tienen expedientes abiertos, algunas de las personas, y sobre los 24 en sí que la Asamblea Legislativa ha venido estudiando, si alguno de ellos, a su juicio, tenía la idoneidad o capacidad para ser procurador para la defensa de los derechos humanos? A mi criterio, había candidatos que han quedado fuera de estos 3 que sí que tenían la idoneidad, ¿no? Había personas con una amplia trayectoria de vida dedicada a la defensa de los derechos humanos versus personas que han recibido leves capacitaciones o cursos, ¿no? Estamos ante una situación de una Asamblea Legislativa que hace público, ¿verdad?, el debate sobre cuál será el mejor procurador o procuradora, pero que realmente al final, por debajo de la mesa, es una negociación y eso le quita la transparencia, ¿verdad? Pero se jacta de decir que es transparente. ¿Qué tenía la sociedad civil? La posibilidad de ver, de estar presente, de hacer preguntas a los candidatos, ¿verdad? ¿Y cuál es la potestad que tenían los funcionarios públicos, en este caso los diputados y diputadas? Precisamente de pedir toda esa diligencia, verificar sus currículum, verificar sus expedientes. De esos 24 candidatos aspirantes que llegaron a la Procuraduría, muchos de ellos ni siquiera reunieron los requisitos materiales de presentar toda la documentación en tiempo, ¿no? Entonces estamos ante unos intereses en los funcionarios que vamos siempre a lo mismo, ¿no? Prevalece el interés ideológico, el interés partidario por encima del interés público, por encima del interés de la sociedad, ¿no? El conservar una instancia creada en el marco de los acuerdos de paz para proteger a la ciudadanía, para proteger a las víctimas de esas graves violaciones que el Estado en su exceso comete, ¿verdad?, a elegir un funcionario que le salvaguarde las espaldas a esos funcionarios precisamente, y eligiendo funcionarios que no tienen toda la idoneidad para hacerlo, ¿no? Fácilmente manipulables, fácilmente volver a dar ese préstamo que le hacen, ¿no? Yo te elijo y a cambio espero aquello otro, ¿no? Eso está en el marco del delito de la corrupción, ¿no? Cuando esperamos prebendas de esos funcionarios y de elegir esos funcionarios con otros intereses más allá que el bienestar social. Manuel, usted señalaba en su primera intervención sobre la poca capacidad y formación que tienen los diputados en materia de derechos humanos que están eligiendo al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Y yo le pregunto, ¿por dónde entonces pasarían las soluciones y de que este proceso de selección sea lo más adecuado posible para elegir a la persona idónea que dirige esta institución? Sí. Bueno, primero creo que
ante estos problemas estructurales, porque aquí tiene que ver mucho con el tema de la crisis de representación política, ¿no? Es decir, el elemento de, bueno, cómo entendemos la democracia representativa que manda nuestra Constitución. O sea, no es un problema, creo, ni actual, porque se viene dando desde hace mucho tiempo, ni tampoco creo que sea un problema sencillo de resolver, es un problema estructural. Sin embargo, yo creo que ante los problemas de democracia, la idea o el mecanismo para resolver estos problemas de democracia es con más democracia. Y entiendo que ya la Asamblea Legislativa tiene al menos 2 propuestas para hacer reformas en su reglamento interno de la Asamblea Legislativa con la intención de que se permita que la ciudadanía participe de manera organizada, sistemática, dentro de estos procesos de elección. O sea, es decir, incluso tal vez no necesariamente que sean procesos donde, bueno, mejor dicho, que sean necesariamente que sean procesos donde la Asamblea Legislativa sea la protagonista, pero con un acompañamiento clave por parte de la sociedad civil. Y sobre esto hay que decirlo, hay organizaciones sociales o hay personas en este país que están sumamente capacitadas como para poder dar este tipo de apoyo técnico, ¿no? Eso le daría mayor transparencia. Le daría mayor transparencia, le daría mayor legitimidad, le daría mayor fundamento, porque yo quería rescatar otro elemento también que ya se ha mencionado en este conjunto de intervenciones, y es, bueno, hay un conjunto de candidatos y candidatas actualmente que tienen una serie de denuncias o una serie de procesos abiertos en otros órganos de Estado, ¿no? Yo lo que hubiera esperado por parte de los diputados es ver el expediente de cada uno de estos candidatos y comenzar a depurar cada una de esas denuncias. Y si es necesario, llamar a las personas o a los funcionarios de esos órganos para pedirles información. Porque aquí no hay que olvidar que cuando una persona se presenta como candidato, hay un derecho fundamental de trasfondo, que es el derecho al sufragio pasivo, el derecho a ser electo. O sea, es decir, es uno de nuestros derechos políticos en la Constitución. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que si la Asamblea Legislativa en este momento, esa comisión política o esa subcomisión política tiene en sus manos un conjunto de derechos fundamentales, no solo de los candidatos, que es importante, sino también de cara a la ciudadanía, que ellos deberían de asumir con responsabilidad esa labor. Y es lo que no se ve, porque lo que hemos notado es que cuando se reciben los expedientes de cada uno de los candidatos y candidatas, se le da la labor a los técnicos para que hagan unos matrices, para que hagan una serie de cuadros donde van viendo qué tipo de denuncia y cuál es la condición en que se encuentra la denuncia. Pero no se ve una discusión sobre esto, ¿no? Y yo creo que, nuevamente, todo lo que comienza mal termina mal. Nos estamos concentrando, o los diputados se concentran en el momento de elegir al candidato, pero no le dieron suficiente importancia al proceso de elección, porque si hicieran un proceso de elección con fundamento y con estructura, ya básicamente el momento de elegir las cosas fueran más fáciles, porque claro, ya se depuró toda esa lista de denuncias y de candidatos y candidatas, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más de este análisis. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe y nos envíe sus preguntas o comentarios sobre el proceso de elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Estamos en Twitter como República 33 TV, a través de WhatsApp en el 7318-7627 y nos encuentra en Facebook como República TV 33. Regresamos. Nueva plataforma Red PTT. Obtienes geolocalización, almacenamiento de audio, además llamadas grupales e individuales. Red, la empresa número 1 en radiocomunicación. Agenda País, un aporte académico. Propuestas de solución desde una perspectiva académica y práctica para los ingentes problemas del país. La voz de la academia expresada con la fuerza que el conocimiento le concede. Agenda País es una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Se transmite los domingos a las 7 de la noche y en repetición lunes 6 de la tarde por Canal 33. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Despertarse, lidiar con el tráfico, la reunión con el jefe, trabajar en el informe para mañana, hacer la cena. Ahora
puedes contar con Nervitran. Nervitran, el tranquilizante 100% natural que no crea hábito. Nervitran disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Innovación de Laboratorios Suizos. Al hincha le hacía falta un programa con pasión. El amor al deporte en un programa de televisión. Es por Locos, donde no todo es fútbol. De lunes a viernes por Canal 33, 7 en cable. Canal 33, en evolución. Es por Locos, loco por vos. Aquí prevalecen la esperanza y el optimismo que nos han levantado una y otra vez. Con esa actitud debemos trazar de nuevo el camino. Ahora el verdadero reto es atrevernos. Te retamos a que sobresalir se vuelva viral, a tener más metas cumplidas que playlist, a cambiar más realidades que fotos de perfil y a que tu selfie sea el liderazgo. Atrevámonos a ser mejores. Inscríbete hoy, Universidad Tecnológica de El Salvador. Enciende tu mañana, Canal 33. Regresamos esta mañana conversando sobre los elementos que compone el proceso de elección del próximo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Está con nosotros en el estudio Saúl Baños, director de FESPAD, Manuel Escalante, subdirector del IDUCA, y Eduardo García, director de ProBúsqueda. Saúl, ¿en qué condiciones va a recibir el nuevo Procurador la institución que se menciona? Porque hay que recordar, a juzgar por la gestión pasada y las irregularidades que se señalaron de la ex procuradora Raquel Caballero de Guevara, el proceso de nepotismo, el que fue señalado, y también omisión sobre ciertos temas que son importantes y prioritarios para el país. ¿Cuál es la situación de esta institución y qué desafíos importantes va a tener el nuevo procurador para darle fortaleza a una instancia tan clave como los derechos humanos? Efectivamente, la expectativa que tenemos, que la población tiene de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es bastante grande. Quizás no es tan coherente con la importancia que se le da desde la Asamblea Legislativa a esa institución en cuanto a que la asignación presupuestaria es bastante exigua, muy baja, y no se le da la capacidad para atender todas las demandas de satisfacción de derechos de la población. Ese es el primer punto que creo que se va a enfrentar el procurador o procuradora para la defensa de los derechos humanos. Hay un número de personal que es muy exigente, dado de que también hay un sindicato muy activo que exige el cumplimiento de un contrato colectivo de trabajo. Y dentro del presupuesto general de la Procuraduría es que debe de honrarse esas demandas. Ese es un primer punto. Además de la atención que todas las oficinas regionales, departamentales, debe de atenderse. También con el transcurrir del tiempo, entre más atraso vaya en el nombramiento, hay ciudadanía que está presentando demandas ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Al no haber titular, se están atrasando esas resoluciones, es decir, que se está generando una mora en lo atinente a lo que compete a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Otro elemento que también tiene que resolver la Procuraduría es el hecho de que para hacer un trabajo distinto al que se venía haciendo con la Procuraduría anterior, hay que preguntarse si va a seguir manteniendo los mismos procuradores o procuradoras adjuntas. Hay que preguntarse si el procurador tiene la facultad legal para hacer esas remociones o no. Necesariamente el cambio no pasa por quitar personal de confianza, porque también posiblemente deba de cambiar la mentalidad de los procuradores adjuntos y que se adecúen a el plan de trabajo que debe desarrollar el nuevo procurador. ¿Pero para esa modificación no se va a necesitar un presupuesto mayor? No solo para eso. Nosotros venimos diciendo que desde hace muchos años que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene algunas debilidades de origen, de nacimiento. Uno tiene que ver con el presupuesto asignado. Es sumamente bajo. Hay instituciones acá
del Ejecutivo que tienen y que incluso en la aprobación del presupuesto 2020 van con aumentos demasiado elevados y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se mantiene con el mismo presupuesto. Yo creo que eso refleja el poco interés, una vez más, que la Asamblea Legislativa tiene para esa institución que es sumamente importante. Y otra debilidad de origen, a nuestro juicio, es el hecho, y eso está dentro de la ley orgánica de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, es la capacidad sancionatoria que la Procuraduría tiene. Y es justamente por esa debilidad que tiene en su origen la Procuraduría que los funcionarios prefieren no acatar algunas resoluciones que la Procuraduría tiene en su ley. Hay que recordar que la máxima sanción que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene es un llamamiento público a los funcionarios que, después de haber seguido un proceso largo, la Procuraduría puede hacerlo. En la historia de la Procuraduría, desde la firma de los acuerdos de paz, si no mal recuerdo, solo han habido 2 o 3 sanciones públicas que se han hecho a funcionarios. Entonces, por eso y por otras razones, los funcionarios que son objeto de control en el cumplimiento de su ejercicio y si caen en una violación de derechos humanos, saben de que la Procuraduría no va a hacer una sanción sumamente fuerte. ¿Pero tiene facultades para hacer sanciones la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? Efectivamente tiene... La práctica es que no lo hace. No. ¿Cómo se entiende? Hay un procedimiento sancionatorio, hay llamamientos, pero decía yo de que la sanción más fuerte que le otorga la ley orgánica a la Procuraduría es un llamamiento público. Si no mal recuerdo, hay una publicación en los periódicos en donde se hace ese llamamiento y se dice de que X o Y funcionario ha sido sancionado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como violador de derechos humanos. Generalmente la gente dice, es que él es violador de derechos humanos, pero ese llamamiento que se hace de cualquier ciudadano, de cualquier funcionario contra X o Y funcionario, no tiene el procedimiento que se establece en la ley. Y yo quiero recalcar que me estoy refiriendo a esto porque hay una debilidad en la ley orgánica de la Procuraduría para el hecho de no tener capacidad sancionatoria. Distinto fuera de que hubiera una facultad de la Procuraduría para pasar a una investigación civil o una investigación penal. Eso no lo tiene la ley, sino que únicamente es el llamamiento público que se hace desde la Procuraduría. Adicional a lo que plantea Saúl, Eduardo, ¿cuáles identifica usted que pueden ser otros retos y desafíos que tenga el próximo procurador, sobre todo para darle fuerza a una institución que ha sido bastante debilitada, a juzgar por la gestión pasada y las irregularidades que se han cometido? La defensa de los derechos humanos parte desde el territorio, desde la sociedad, desde la ciudadanía organizada, porque denuncia las vulneraciones que cometen precisamente los funcionarios públicos del Estado, ¿no? Ha habido una desarticulación total de todas las mesas de trabajo temáticas que tenía la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en la anterior administración, ¿no? Había mesa de género, había mesa de población LGTBI, había mesa de pueblos originarios, había mesa de memoria histórica y esas dejaron de funcionar, ¿no? Entonces, en un contexto, en un país donde ahora había mesas de migración también, en un contexto, en un país donde hay un desplazamiento forzado, donde hay una constante migración, donde hay una vulneración de derechos humanos a nuestros hermanos, a nuestros connacionales en otros países, en terceros países, no tenemos quien abogue por ello y no tenemos esa conexión social con las víctimas en primera persona, ¿no? Que son las organizaciones sociales que las representan, ¿no? Que es la organización comunitaria, que son esos defensores y defensoras que existen en el territorio, que son los que acompañan a las víctimas a la Procuraduría, ¿no? Porque su papel fundamental es defender a esa población, a las víctimas, ¿no? En un país donde los victimarios tienen mejores condiciones y mayores defensas, ¿verdad? Hasta que se demuestre más que las víctimas, que son las que tienen que aportar, ¿no? Manuel, ¿cuál es su lectura sobre esto? Y también adicional a lo que decía Saúl de la poca capacidad sancionatoria que tiene la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Sí, yo creo que el tema de las sanciones es muy débil, ¿no? El mecanismo se llama censura pública, o sea, es decir, y como bien lo indicaba Saúl, básicamente es ante una denuncia, una investigación
una serie de oportunidades para que el funcionario acusado pues corrija la situación. Si al final no hay corrección o simplemente no atiende el llamado, entonces la Procuraduría lo que más puede hacer es publicar esto en periódicos de mayor circulación, ¿no? Es una sanción más moral que jurídica, y ya hemos demostrado en este país pues que muchos de los funcionarios, si no es con sanciones jurídicas o con el garrote, como se diría socialmente hablando, no entienden, porque de ética y de moralidad pues muy poco, ¿no? Entonces ese elemento creo que hay que reforzarlo, pero también creo que la Procuraduría ya a nivel constitucional tiene herramientas que es importante evaluarlas en función de qué es lo que se ha hecho antes. Por ejemplo, ¿no? En el artículo 194, que es donde están las atribuciones del procurador, se encuentra el de promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los derechos humanos. Ahí se pueden promover, por ejemplo, pensando en materia constitucional, amparos, inconstitucionalidades, habeas corpus. La Procuraduría no se caracteriza por promover ese tipo de acciones, que es algo similar, bueno, por poner comparativos a lo que está ocurriendo en Guatemala, ¿no? O sea, es decir, hay una crisis institucional y el procurador está promoviendo este tipo de acciones. O, por ejemplo, promover reformas ante los órganos de Estado para el progreso de los derechos humanos. Ahora se está discutiendo o se está planteando hablar sobre un nuevo sistema de pensiones o hacer reformas al sistema de pensiones o cambiarlo. Ahí la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos podría tomar un rol protagónico, ¿no? Por ejemplo, elaborar y publicar informes. Hace unas cuantas semanas se publicó un informe sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de la policía. Al final de la gestión, exactamente. Pero a la par de ese informe, que es muy bien porque permite identificar unas problemáticas, a mí eché en falta no ver el conjunto de reformas a la ley de la policía o a la ley correspondiente para que esto no se vuelva a dar. Porque ¿qué me sirve simplemente señalar la problemática si no hago lo necesario para que esto no vuelva a ocurrir? Dicho así, visto así en términos generales, la Constitución manda a crear una institucionalidad que, si bien a nivel sancionatorio tiene muy pocas herramientas, pero a nivel de promoción de los derechos humanos, de reformas institucionales, tiene muchas herramientas. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que se ha hecho o qué capacidad hay para hacerlo? Porque, por ejemplo, hoy por hoy se está discutiendo sobre un presupuesto general de la Nación para el 2020, pero no hay titular. Entonces la Procuraduría, hoy por hoy, la Procuraduría no tiene interlocutor ante la Asamblea Legislativa para poder pedir o justificar mayores recursos. Porque también, a partir de todas estas atribuciones que he leído, lo que tenemos es una institucionalidad que es muy poco para sancionar, pero es muy especializada o debería ser muy especializada para reflexionar nuestro sistema político, jurídico, administrativo en lógica de derechos humanos. Pero hasta ahora no ha sido la característica de la Procuraduría y por lo visto tampoco lo será, pues porque, como bien se indicaba, es de las instituciones que menos recursos tiene, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida sobre aquellos aspectos importantes que el próximo procurador debe ponerle atención, temas que son prioritarios para el país. Hacemos pausa y regresamos enseguida. Estamos en las redes sociales, puede participar haciendo sus preguntas y comentarios. En la cuenta de Twitter nos encuentra como @República33TV y también en WhatsApp 7318-7627. Estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Regresamos en este análisis sobre la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Saúl, hay un punto que me parece importante analizarlo y tiene que ver con cuáles deberían ser, a su juicio, las prioridades que establezca el nuevo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, es decir, aquellos temas que son clave para el país y que actualmente no se ha visto un pronunciamiento por parte de esta institución. Le pongo un ejemplo, la parte migratoria. Ya lo decía, pues,
Manuel, en la primera parte, antes de ir a la pausa, donde hemos visto un procurador en el caso de Guatemala que ha tenido una posición férrea sobre lo que está sucediendo con el acuerdo de asilo que ha firmado Estados Unidos con ese país, los del Triángulo Norte y también México. Y nosotros como país, digamos, ese tipo de temas que son clave, prácticamente no hay una voz fuerte sobre esto. ¿Cómo no? Yo creo que hay dos aspectos grandes que debe de hacer el procurador electo. Uno tiene que ver con lo interno. Tiene que hacer un diagnóstico de cómo está la institución, sobre todo por este atraso. Creo que se puede generar cierto desorden. Diagnosticar qué dejó la administración anterior y tratar de ordenar la casa, fortalecer la casa. Luego lo programático, que creo que es lo más estratégico, pero lo anterior también es importante, porque eso le va a permitir hacer un buen trabajo programático, temático, estratégico y político de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y hay temas sustanciales que están ahí, que fueron descuidados en la administración anterior. El tema migratorio es sumamente importante, el tema de desplazamiento interno es sumamente importante, el tema de seguridad es sumamente importante, el tema también de los centros penitenciarios, esa población penitenciaria que se tiene ahí y que se sabe de que hay violación a derechos fundamentales. También vigilar las ejecutorias de todos los funcionarios públicos acá en el país. Por ejemplo, el nuevo gobierno está haciendo algunas acciones, algunas decisiones que a nuestro juicio son atentatorias contra derechos fundamentales de la población. Por ejemplo, el cierre de algunos establecimientos de trabajo nos parece de que debe de respetarse un debido proceso y que a nuestro juicio se le está pasando la mano a los funcionarios encargados de desarrollar esas diligencias, porque hay que recordar que los funcionarios tienen una facultad otorgada, legada por la Constitución de la República. El artículo 86 establece que no tienen más facultades que la ley les otorga. Y dentro del aspecto administrativo, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene facultades bien determinadas y procedimientos bien determinados, siguiendo pasos específicos. Y los regímenes sancionatorios que establece la ley, en este caso la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, establece los pasos que se deben de dar. El cierre temporal de algunos establecimientos de trabajo por incumplimiento de esa ley es de carácter progresivo, pero me parece que están haciendo la aplicación de manera inversa. Ahí posiblemente se esté atentando contra los derechos fundamentales de trabajadores y trabajadoras, pero al no tener procurador, nadie puede defender esos derechos de estas trabajadoras y trabajadoras y han quedado prácticamente en el limbo. También Manuel planteaba un punto sumamente importante y decía de que al no haber procurador y dado que se está discutiendo la aprobación del presupuesto general de la Nación 2020, no hay nadie, no hay titular en la Procuraduría para que esté luchando ante la Asamblea Legislativa para que se le otorgue un presupuesto mayor al que ya tiene. Entonces quiere decir que en 2020 la Procuraduría va a tener un presupuesto similar. Y hay que recordar que hay, por el tema de la plusvalía, hay encarecimiento de la compra de servicios, los trabajadores exigen un mayor salario. Entonces la Procuraduría, teniendo el mismo presupuesto, va a tener también una deficiencia en el tema de honrar esas obligaciones que tiene que hacer. Así que yo creería y resumiría de que la Procuraduría tiene que trabajar lo interno, fortalecer internamente y luego hacer un trabajo programático, obviamente con la colaboración de los otros órganos del Estado y de otras instituciones. También la Procuraduría debe de fortalecer la capacidad de gestión. Nosotros, los representantes de las organizaciones sociales, tenemos la total disposición de trabajar con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y tratar de fortalecerla. Esa oportunidad no la tuvimos con la Procuradora anterior. También en su capacidad de gestión debe de buscar cooperación internacional. Acá hay muchas representaciones diplomáticas en el país que están dispuestas a colaborar, yo lo sé, así como lo hacen con otras instituciones del Ministerio Público. La Fiscalía General de la República está siendo objeto de fortalecimiento.
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también debe de fortalecerse, como debe de fortalecerse también la Procuraduría General de la República, para que desde el Ministerio Público se exija y se cumpla con el mandato que tiene de hacer a llegar a las otras instituciones del Estado que cumplan con su cometido. Eduardo, desde su perspectiva, el nuevo procurador, ¿a qué aspecto debe ponerle atención? ¿Cuáles a su juicio son más urgentes y por qué? El nuevo procurador o procuradora debería de poner su enfoque en hacer que el país prosperara en el respeto de derechos humanos en general. Y tenemos una gran diversidad de temáticas en materia de derechos humanos que están siendo vulneradas sistemáticamente. Desde el debido proceso que se sigue por cualquier instancia pública, desde el debido proceso en cualquier judicialización de cualquier ciudadano o ciudadana, ¿verdad?, hasta la adquisición de estos ciudadanos de nuevos derechos humanos que no son contemplados en el país, ¿no?, como el derecho al agua, por ejemplo. Debería la Procuraduría de garantizar que el país avanza en materia de defensa, respeto de derechos humanos. La clave de la democracia es el respeto a la legislación, el respeto a las leyes, la convivencia. Si hay un irrespeto a lo más esencial, a los 3 primeros artículos de la Constitución, que son como el centro, la persona, el principio, el fin del Estado, la familia, no podemos avanzar en democracia y no podemos avanzar en Estado. Entonces la Procuraduría, a pesar de que tiene muy bajo perfil en leyes, en capacidad de emitir resoluciones, etcétera, sí tiene un papel muy importante en una sociedad que acaba de salir de un conflicto armado, ¿verdad?, y que se enfrenta a otros problemas como las desapariciones forzadas actuales, como el tránsito migratorio, el derecho al agua con la escasez del líquido que tenemos, ¿verdad?, el tema de la estabilidad laboral de las personas. ¿Qué hacen estas personas que han sido cerrados sus centros de trabajo si es el Ministerio de Trabajo, si es el Estado el que le ha vulnerado, ¿no? En todo caso sería un emprendimiento en contra de la empresa y no de los trabajadores, pero al final en este país salen perdiendo los trabajadores que pierden su ingreso, su poder adquisitivo, ¿no? La defensa de los derechos de la mujer esenciales, la protección de los niños, ¿no? ¿Quién va a abogar, aparte de Cancillería, por estos niños que están encarcelados en Estados Unidos y que son el Estado de Estados Unidos, precisamente el gobierno de Estados Unidos, el que está vulnerando derechos fundamentales de la niña y las convenciones de la niñez, ¿no? ¿Cómo se puede tener a niños enjaulados si los responsables de la migración no son los niños, ¿verdad? Entonces, aquí es donde debe haber un perfil importante de la Procuraduría de hacer que el país avance y defender lo más esencial de la persona, sus derechos. Me gustaría que viéramos un fragmento del editorial de la UCA sobre este proceso de elección del procurador y el perfil que debe cumplir, pues, quien dirija esta institución. Vamos a ponerlo, por favor. Ahí está, bueno, el título era Defensor del Pueblo. Dice, lo que los partidos representados en la Asamblea buscan no es al candidato a procurador más capaz y mejor preparado, dice, alguien que haya mostrado verdadero compromiso con la defensa de los derechos de todos los salvadoreños, que no dude en denunciar y oponerse a los abusos de las autoridades. Lo que buscan es una persona que los defienda, que avale todas sus propuestas de ley, que no se oponga a la impunidad de los criminales de guerra y haga la vista gorda ante la violación de los derechos humanos de grupos y colectivos usualmente discriminados y perseguidos. Es decir, quieren a un procurador que no procure ni defienda los derechos humanos, quieren dejar indefenso al pueblo salvadoreño. Me quedo con este fragmento de este editorial de la UCA. Hay otro pedazo donde dice, son muchos los ejemplos de la despreocupación, incluso desprecio de los diputados por los derechos humanos, una propuesta de ley de reconciliación que en realidad busca proteger a criminales de guerra y de lesa humanidad, la insistencia en incrementar las penas como medio para controlar el delito, la incorporación en la legislación ordinaria de las medidas extraordinarias para los centros penales, evitando así que el sistema cumpla con su función de rehabilitar a las personas que han delinquido, la falta de una normativa que posibilite la búsqueda efectiva de los desaparecidos o la protección de quienes sufren desplazamiento forzoso. Ante esta posición de la UCA, Manuel, ¿cuál es a su juicio, digamos, los temas urgentes a los que el procurador debe poner atención, pero no solamente eso, sino denunciar violaciones a los derechos humanos que están sucediendo en el país y que son temas que prácticamente quedan relegados? Sí. Yo quizás, bueno, como ya incluso Guayo lo mencionaba, ¿no? Es decir, lo que tiene que procurarse es fortalecer los derechos humanos en todo nivel, porque realmente en el país hay muchas deudas en relación a esto. Incluso yo siempre recojo el nombre del informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Que se hablaba, era de la locura a la esperanza, pero dada la situación y
digamos, el debilitamiento del sistema de derechos humanos en el país, pareciera ser que estamos de la locura, estamos volviendo otra vez a la locura. Pero bueno, tratando de priorizar, y esta es una posición personal, ¿no?, pero con algún grado de fundamento, yo creo que hoy por hoy lo urgente es la protección del medio ambiente. Por una cuestión quizás muy básica, y es que si no hay medio ambiente saludable, no van a haber seres humanos a quien proteger. O sea, es decir, necesitamos proteger nuestro entorno para que realmente la sociedad salvadoreña pueda desarrollarse, porque en la medida que el entorno se va degradando, las luchas y los conflictos sociales van a ir aumentando. Entonces es mejor atender nuestro entorno, nuestra Pachamama, nuestra madre naturaleza, para poder resolver, o sea, servir de base y resolver otros elementos. Porque también la protección del medio ambiente está conllevando la protección de otros derechos, como por ejemplo el tema de los desalojos. O sea, es decir, ya en la comunidad del Espino, aquí en Antiguo Cuscatlán, pero también se reportaba un desalojo en la zona de Tasajera, ¿no? O sea, 100 familias aproximadamente, de acuerdo a algunos medios de comunicación, que fueron desalojadas. ¿Con qué objetivo? Bueno, tanto el Espino como Tasajera, para construcción de hoteles o lugares de vivienda. Está bien, es desarrollo, dicen algunos, desarrollo económico que va a traer desarrollo social, pero esas construcciones, que sin duda es alteración del medio natural, ¿realmente están pensadas respetando el medio ambiente o están pensadas solamente para privatizar unas ganancias en el corto plazo y socializar las pérdidas medioambientales en el largo plazo? O sea, es decir, ¿qué rol va a jugar, por ejemplo, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente y la Procuraduría acompañando estos procesos? Y a propósito, para el presupuesto 2020, esta institución tiene un recorte de 3 millones. Exactamente. Ya tenía un presupuesto bastante bajo de 18.3 y se calculan 15 millones, un poquito más, para el próximo año. Pero tengo que hacer una pausa, Manuel, y regresamos con más de este análisis. Estamos en las redes sociales para que participe y nos envíe sus preguntas y comentarios, y al final pues pasamos para que respondan nuestros invitados. Estamos en Twitter como República 33 TV, en WhatsApp 7318-7627 y nos encuentra en Facebook como República TV 33. Regresamos. Bien, estamos de regreso esta mañana abordando el tema de la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Y un asunto que va vinculado con esto es la discusión sobre la Ley de Reconciliación Nacional. Hay que recordar que en el año 2016 la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, que data de 1993. Hasta el momento los diputados no se han podido poner de acuerdo tampoco sobre el diseño de esta propuesta de ley. En mayo de este año presentaron una propuesta, pero se recibió pues muchas críticas y señalamientos en el sentido que no cumplía con lo que decía la sentencia. Y entiendo que se han cerrado ya la parte de consultas a las víctimas de guerra, y me gustaría que viéramos o leyéramos unos fragmentos de dos diputados de la comisión, de la subcomisión que está discutiendo este tema en la Asamblea Legislativa, para poder abonar a este análisis. Vamos a ponerlo, por favor, producción. Ahí dice: diputados cierran la consulta de víctimas. Diario El Mundo destaca una frase del diputado Roberto Angulo del PCN. Dice: estoy seguro que no podemos satisfacer todos los deseos de las víctimas. Para empezar, no todas las víctimas hablan. Vamos con otro fragmento de otro diputado. Bonner Jiménez dice: diputado de Arena, hemos escuchado a las víctimas, ha llegado el momento de cerrar este proceso, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo mundo, pero sí estamos tratando de producir el mejor producto que podemos. Saúl, ¿cómo se observa estas declaraciones y la discusión de este anteproyecto de ley? Bueno, quizás antes, Wendy, contextualizar a la ciudadanía, quienes nos miran, cómo está este proceso. Usted ya dijo de que en 2016 la Sala Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993.
de esa fecha hacia acá, la anterior composición de la Sala Constitucional desarrollaba audiencias públicas cada año para saber cómo las instituciones o agentes obligados a darle cumplimiento a esa sentencia le iban dando cumplimiento. Así en 2017 se tuvo una audiencia pública en donde estuvimos representantes de organizaciones de derechos humanos y público en general, así como medios de comunicación, y determinamos de que a un año de la declaratoria de inconstitucionalidad no se le había dado ningún cumplimiento. Transcurrió otro año y también la Sala Constitucional desarrolló otra audiencia pública en donde ahí sí ya hubo leves avances, pero muy mínimos. Uno de esos avances fue que la Asamblea Legislativa ya había nombrado una subcomisión que iba a analizar la creación de una ley de reconciliación nacional o con otra denominación, porque no se manejaba en ese entonces el nombre de Ley de Reconciliación Nacional. Nosotros, las organizaciones de derechos humanos, ante esa omisión de la Asamblea Legislativa, también elaboramos nuestra propia propuesta de ley y la presentamos a la Asamblea Legislativa, pero no fue tomada en cuenta. Luego, ya en este año, en donde correspondía a la Asamblea Legislativa haber aprobado la Ley de Reconciliación Nacional, y a eso le antecedió la propuesta Parker, así denominada, que era una ley de impunidad. Nosotros también nuevamente presentamos una propuesta para que la Asamblea Legislativa la tomara en cuenta. Se cumplió el término que la Sala Constitucional había establecido y la Asamblea no tuvo la posibilidad de aprobar esa ley, por lo que se solicitó una prórroga para que la Asamblea Legislativa tuviera la capacidad de aprobar la ley. Esa prórroga se vence el 13 de noviembre. Y la sentencia de la Sala Constitucional mandata de que las víctimas deben de ser escuchadas para que sus expresiones, sus argumentos sean tomadas en cuenta en esa ley a aprobar. La Asamblea Legislativa, tratando de cumplir ese requisito que le establece la Sala Constitucional, plantea hacer algunas consultas en ciertos puntos del país. Nosotros participamos en esas consultas y aquí coincidimos con las declaraciones que ha dado el diputado Martel en decir de que esto es una burla prácticamente, lo que ha tratado de hacer y hacer creer de que son consultas desarrolladas por la Asamblea Legislativa. No son consultas y lo mínimo que se ha hecho es tomar en cuenta la representatividad de las víctimas acá en el país. Y justamente como lo planteaban las notas, ya ha sido cerrado el proceso de consultas. Ellos pretenden legitimar la propuesta que van a dar y nosotros estamos previendo que así las cosas, lo que está de cara es que se puede aprobar una ley de impunidad más. Nosotros obviamente estamos pidiendo a que la Sala Constitucional esté vigilante y que determine si se cumple o no los requisitos establecidos en la sentencia de inconstitucionalidad de 2016. A nuestro modo de ver, la Asamblea Legislativa se está burlando de las víctimas, de las organizaciones que representamos también a las víctimas, y no estaríamos de acuerdo en que se apruebe una ley incondicional de impunidad acá en el país. Por lo tanto, nosotros estamos vigilantes para que esa ley, que posiblemente se apruebe también dentro del término que ha establecido la Sala Constitucional, no sea esa ley de impunidad. Y aquí nosotros ligamos el tema de la elección, del atraso de la elección de la Procuraduría, porque hay que estar vigilantes. Creemos de que la especulación es razonable, la que tenemos, de que el atraso del nombramiento del procurador obedece a que se está negociando, y aquí retomo las palabras del presidente de la Asamblea Legislativa cuando ha dicho de que están negociando el nombramiento del procurador. Creemos que ese negocio obedece a que también están buscando los votos para aprobar la ley de reconciliación nacional. La ley de reconciliación sería una moneda de cambio, entonces. Prácticamente sería una moneda de cambio, y eso es sumamente peligroso para el país, porque venimos desde hace más de 27 años tratando de hacer justicia, verdad y reparación a las víctimas acá en el país, y vemos que hay poca voluntad política por parte de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. El punto, o uno de los puntos de discusión, es si se establece cárcel o no para crímenes de lesa humanidad. Hay que recordar que en el proyecto que presentaron los diputados en mayo pasado, que de hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció, establecía que para aquellos casos o penas o condenas de menos de 10 años
se establecía trabajos de utilidad pública para estas personas. ¿Cómo valora desde su perspectiva esto que se está discutiendo, Eduardo, y sobre todo aquellos aspectos que van enfocados más a las víctimas, que tanto se ha escuchado o no a las víctimas del conflicto armado, que es una parte fundamental para poder crear esta ley? Bueno, no solo el tema de cárcel, también es el tema de fondos para la reparación. A la base de la sentencia inconstitucional hay dos motivos. Una, que se le ha negado la justicia a las víctimas y por ende la reparación. ¿Qué pasaría en este país si negáramos la justicia al resto de víctimas o si le negáramos la reparación al resto de personas del país, verdad? Por ejemplo, un accidente de tráfico y le negamos la reparación del vehículo, ¿verdad que habría molestia social? Pues exactamente igual lo que tienen las víctimas, y no es un vehículo lo que han perdido, son seres queridos, ¿no? El tema de la cárcel es... Están valorando el subir condenas, ¿verdad? El aumentar condenas para ciertos delitos, como el tema de la desaparición forzada. Acaban de condenar a menores de edad a más de 100 años de prisión, ¿verdad? Ha sido la sentencia, y vamos a perdonar, vamos a indultar, vamos a poner a barrer parques a personas que rajaron el vientre a mujeres embarazadas y le sacaron sus fetos en el mozote. Vamos a dejar libre, sin prisión y sin sanción, a personas que asesinaron deliberadamente a niños indefensos. O sea, aquí no estamos hablando de las tareas propias del conflicto, del enfrentamiento entre un bando y otro, que también está reglamentado, y a eso le llaman crímenes de guerra, ¿verdad? Estamos hablando de los crímenes más atroces, de los que han dañado a toda la sociedad, ¿verdad? Y luego la otra parte en discusión es, se ha trabajado con las víctimas, se les ha consultado. La participación de las víctimas implica también la participación en el articulado de la ley, no en preguntar a las víctimas si están de acuerdo o no con la prisión, ¿verdad? Esas consultas de un día para otro, a nosotros nos han llegado citatorios de la Asamblea Legislativa para que convoquemos a víctimas de probúsqueda 2 días antes. ¿Cómo podemos decirle nosotros a una persona que trabaja para su subsistencia, deje el trabajo mañana, que esto es más importante, ¿verdad? Cuando se le pide audiencia a un diputado son hasta con 15 días de antelación, ¿verdad? Entonces ese irrespeto, no hay un trato igual, desde la convocatoria. Convocatoria es la que no han llegado víctimas y sí han llegado también veteranos de guerra, los cuales tienen ya su legislación, ¿no? Aquí estamos beneficiando a quienes causaron el daño, ¿verdad? Y estamos dejando en la absoluta indefensión y olvido a quienes recibieron el daño. Esa simetría, ¿no? El tema de participar en el articulado, ¿no? A las víctimas no se les ha preguntado, les han dicho, ¿ustedes quieren perdonar aunque sean los huesitos? Esa manipulación que han hecho con las madres de los desaparecidos. No habrá madre que en la actualidad tenga un hijo desaparecido que ante la desesperanza de un Estado que no es capaz de buscar a su hijo, de encontrárselo y devolvérselo, le diga que aunque sean los huesitos para poderlo enterrar dignamente quiere. Pero esa no es la responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado es no solo satisfacer esa demanda de la madre, sino aplicar la justicia. Entonces el Estado no puede abstraerse de cuáles son sus responsabilidades por sus conveniencias. Y estamos viendo que estos diputados no solo no oyen a las víctimas, sino que desobedecen a la Sala de lo Constitucional. 3 años de una cosa que era inmediata, de imperativo, era una orden de la Sala de lo Constitucional, con 2 motivaciones importantes, negar la justicia y negar la reparación, y están precisamente en su formato de ley, en su propuesta, negando la justicia y negando la reparación. No asignando presupuestos, diciendo que en la medida de los recursos disponibles del Estado le darán reparación, y negando la justicia, estableciendo parámetros diferentes a los actuales para aplicar la justicia de delitos comunes. Eso justo les iba a preguntar, Manuel, ¿han ustedes identificado algún punto de, digamos, de recursos o de presupuesto que los diputados estén contemplando para poder atender y reparar a estas víctimas de acuerdo o con base a este proyecto de ley? No, hasta el momento el proyecto de ley básicamente, bueno, o la propuesta, porque ni siquiera se elevó a proyecto de ley lo que he trabajado en la Asamblea Legislativa, a diferencia de lo que presentaron las víctimas, que sí es un proyecto de ley que entró por la vía legal correspondiente, ¿no? Y en cambio lo de los diputados no se ha elevado a ese nivel. O sea, esto es un documento de trabajo realmente. Pero bueno, viendo ese documento de trabajo, no está asignado presupuesto para las reparaciones, sino que ocupan la frase que ya algunos decretos ejecutivos de los gobiernos anteriores han tenido, y es que esas reparaciones se van a dar siempre y cuando existan recursos para ello, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el Estado no se compromete a presupuestar un año antes el dinero suficiente para dar la reparación, sino que en la ejecución del presupuesto, si sobra dinero de alguna otra área, se comprometen a
comprometen entre comillas, ¿no? Porque eso al final ya no depende del Ejecutivo ni del Legislativo, sino de la combinación de ambos, se comprometen en trasladar el dinero. Entonces, y hay que tomar en cuenta la situación fiscal que tiene actualmente el país. Exactamente. Y el presupuesto que requiere deuda de 755 millones para el próximo año. Y sin mencionar eso, y también sin mencionar que en todo esto no se toca el dinero para publicidad. Por eso sí lo tienen todos los órganos de Estado, pero los otros dineros, pues, para reparaciones, eso sí, como digo, no se aseguran, ¿no? Y por lo tanto, nosotros lo que vemos es una deficiencia en cuanto a la manera en cómo han venido formando el proyecto de ley y la manera en cómo al final lo han articulado. Vale la pena decir, ya con esto cierro, ¿no?, que el día de hoy la subcomisión que está redactando la ley ha anunciado, anunció la semana pasada el cierre de consultas y ha anunciado que este día comienza la redacción de su proyecto, entenderíamos que el final. Pero claro, una redacción que va a ser sin consultas, lo van a hacer exclusivamente ellos, ¿no? Habría que ver entonces qué tipo de proyecto van a presentar. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias por habernos acompañado, Saúl. Muchas gracias. Gracias a usted, Wendy. Un saludo a todos y todas. Eduardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manuel. Gracias y feliz día a los televidentes. Y con esto cerramos. Será hasta mañana a la misma hora de siempre. Les espero. Fuerte abrazo. Buenos días.